El tema de esta predicación, el último recurso, ese es el tema. Hicimos un paréntesis, creo que por 2 meses, en los últimos meses del año 2018, nos detuvimos para abordar una serie de predicaciones cortas en cuanto a las columnas o pilares de la fe cristiana, y regresamos al último capítulo de Mateo, capítulo 28. Estoy muy contento en lo personal. En la semana, mientras abrimos una vez más las notas y revisábamos, le daba a Dios muchas gracias porque estamos llegando a una etapa importante al culminar este evangelio, y pues nos deja mucha tarea el Señor porque hemos aprendido mucho en este evangelio. El tema de esta predicación, yo le decía, el último recurso. Hace algunos años, un escritor de Canadá de nombre J.B. Hardy escribió un libro acerca de la vida, la filosofía y el destino. Y este escritor canadiense, no cristiano, él escribió este libro que se llamó Cuenta Regresiva. Y este hombre escribió un libro el cual deja 2 preguntas muy importantes que quiero compartir con usted esta tarde. Este hombre de apellido Hardy dice que él observó que en realidad solo hay 2 preguntas que hacer con relación al destino. La primera pregunta que emplea este hombre es: ¿ha vencido alguien alguna vez la muerte? La segunda pregunta que él se hizo: si es así, ¿diseñó esa persona una manera para que nosotros también la venzamos? Y este hombre lo que describe es que hay una inquietud en cuanto al tema del destino y de la misma muerte. Estas 2 preguntas tienen mucha importancia. Repito la primera pregunta que él hizo en este libro: cuenta regresiva, tiempo al final. ¿Ha vencido alguien alguna vez la muerte? Si es así, ¿diseñó esa persona una manera para que nosotros también la venzamos? Hardy explica que encontró la respuesta a ambas preguntas en la resurrección de Jesucristo, y que en esa respuesta también encontró salvación y vida eterna. Pero a pesar de la resurrección que encontramos registrada en los evangelios, que nos da esperanza la resurrección de Jesucristo para poder obtener la vida eterna, y esto es lo lamentable y lo triste, muchos la niegan. A pesar de que encontramos en la Biblia el registro de que Jesús resucitó de entre los muertos, a pesar de que muchas personas han estudiado, han escuchado los mensajes de resurrección de Jesucristo, con sus vidas han rechazado que Jesús ha resucitado. Y eso es terrible. Porque sabiendo, conociendo, prefieren mejor rechazar la verdad de la palabra de Dios. Y lo que esto produce es un suicidio espiritual. Lo que encontramos en el pasaje que hemos leído, Mateo 28:11 al versículo 15, es a un grupo de judíos religiosos, incluyendo el Sanedrín, que escucharon de que Jesús resucitó, pero a ellos les importó más negar la verdad y extorsionar que aceptar el milagro de la vida eterna o la resurrección de Jesús. Para poder nosotros vivir una vida eterna, tenemos que reconocer y tenemos que abrazar que Jesús es primicia de la resurrección. Vamos a un poco de introducción, deje su apartado ahí y vamos a ir al libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Negar la resurrección va contra la tendencia del corazón y el alma del ser humano. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, ¿lo tiene, hermanos? Mira lo que dice la palabra de Dios. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto, ¿qué, hermanos? En el corazón de ellos. Es decir, la vida de los seres humanos en esta tierra no está satisfecha, escuche esto,
con la vida que vive en este lugar. La vida del ser humano que no conoce a Dios, a pesar de que pueda tener muchos placeres y muchas comodidades, al final de cuentas el hombre en esta tierra no está satisfecho con lo que tiene, porque tiene que llegar a pensar que hay una vida mejor que la que tenemos en esta tierra. Dice Eclesiastés 3:11 que Él puso eternidad en el corazón de ellos, aunque ellos no logran alcanzar a entender. Sin importar la idiosincrasia del ser humano, todos en algún momento pensamos en el día que vamos a morir. Y nos preocupa. Y nos inquieta porque sabemos de que vamos a partir de esta tierra. Hay una intriga en cuanto al tema de la vida eterna. La palabra dice que el hombre no está satisfecho. Dios colocó en la vida de los seres humanos inmortalidad. La vida no termina en esta tierra. Por eso Jesucristo es tan importante en la vida del hombre, porque a través de su resurrección tenemos esperanza que después de esta vida estaremos con nuestro Creador por toda la eternidad. Mire, usted y yo estamos esta tarde, hicimos lo que teníamos que hacer por estar aquí, porque tenemos esperanza y creemos que este lugar nos ayuda, nos llena al escuchar el mensaje de un Dios vivo que nos habla de nuestra vida después de esta vida. El hombre, si no tiene a Dios en sus corazones, de igual manera piensa que un día va a morir, aunque muchas veces ese pensamiento lo ahogan con otras cosas, pero constantemente Dios nos recuerda que estamos de paso. Dios puso algo en nuestras vidas que solamente Él puede llenarlo a través de Cristo Jesús. Él puso eternidad. La historia de muchas religiones y filosofías en esta tierra han tratado de explicar el tema de la inmortalidad. Algunos piensan que vamos a reencarnar después de la muerte, lo cual es mentira. Otros quieren hablar y enseñar que nuestra vida termina en el momento que morimos. Nuestra vida dejará de existir por siempre, lo cual también es mentira. Pero encontramos en la Biblia que hay un mensaje distinto. Con esta breve introducción vamos a ir a Mateo 28, versículo 11. Y dice Mateo 28, 11, mientras ellas iban, ¿quiénes ellas? Hace referencia a las mujeres que Jesús recientemente les habló en el versículo del 5 al 10, que hace referencia a María Magdalena y la otra María. Dice el texto, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Dice Mateo 28, 1, pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, a ver al sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Esto fue lo que estremeció a los soldados que estaban resguardando la tumba de Jesús. Un evento sobrenatural. La resurrección de Jesús es un evento sobrenatural, el cual produce pánico para aquellos que le rechazan, pero esperanza para aquellos que creemos en su resurrección. Dice el versículo 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ¿qué, hermanos? Y esa es la esperanza de la iglesia, la resurrección de Jesús. Si hay alguien que ha vencido la muerte, se llama Jesucristo. Si hay alguien que nos deja un camino para vencer la muerte, se llama Jesucristo. Jesús no está en la tumba. Si nos intriga el más allá, tenemos esperanza y paz cuando creemos en Jesucristo.
El mismo ángel les está refiriendo. Los soldados estaban escuchando esto que estaban las mujeres realizando, hermanos. El tema de la resurrección no está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y eso impactó la vida de estas mujeres. Sin embargo, no fue así con los soldados. Dice el versículo 11: he aquí unos de la guardia, que significa que no fueron todos, solamente fueron un grupo. Alguien tenía que quedarse a resguardar la tumba. Y dice el versículo 11: y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Este grupo de soldados romanos ilustran ese tipo de cristianos que escucharon y saben de la resurrección de Jesús, pero se resisten a aceptar. Ellos fueron a dar el mensaje. Lejos de abrazar el mensaje de la resurrección, decidieron marcharse. Y esto nos habla de que hay muchos que escucharán el mensaje de Jesús, pero lejos de abrazarlo, se irán, no se quedarán. Y dice el versículo 11 que estos soldados fueron a los principales sacerdotes y les dieron aviso de las cosas que habían acontecido. Ahora, esto es estremecedor, hermano. Cuando yo leía esto, estremecía mi vida. Deje un apartado ahí, vamos a Mateo 27:42, un poquito atrás. Mateo 27:42. Cuando Jesús estuvo en la cruz y estaba agonizando porque estaba siendo crucificado, los mismos sacerdotes no les interesó el sacrificio de Jesús. Dice Mateo 27:42, ¿lo tiene? Fíjese, a manera de burla, esto fue lo que expresaron los sacerdotes: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y estos sacerdotes se burlaron del sacrificio de Jesús y también se burlaron de la resurrección de Jesús. Y esto es fuerte, hermanos. Esto es fuerte porque existe la posibilidad de que personas escuchen acerca del milagro de la resurrección y lejos de creer, van a criticar y van a cuestionar. Compruébamelo que Jesús resucitó. Eso no es nuevo. Los sacerdotes que encontramos en Mateo 28, versículo 12, dice: y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Decidieron dar dinero antes de creer. Y eso es triste, hermanos. Eso es triste y lamentable, porque el mensaje del evangelio para ellos fue en ese momento. Tuvieron la oportunidad de recibir la salvación, pero prefirieron mejor las cosas materiales que recibir el mensaje de fe, que es el evangelio de Cristo Jesús. Vamos a un pasaje, Lucas 16:31. La resurrección era un milagro más grande que Jesús se bajara de la cruz. Sin embargo, no creyeron. Un corazón endurecido hacia Dios, hermanos, no recibe el tema de la resurrección. Lucas capítulo 16, versículo 31, ¿ya lo tiene? El tema: Lázaro y el rico. Frente al mensaje de la eternidad, de la muerte, este pasaje nos habla de dos personas totalmente contrarias una de la otra. Uno viviendo en la opulencia, en los placeres y el disfrute de la vida, y otro que muy poco disfrutó. Pero al llegar al tema de la muerte, las cosas se invirtieron. Porque este pasaje lo que nos recuerda es que vamos a morir todos, sin importar quién seamos y cómo estemos económicamente hablando. Dice el versículo 31, usted conoce el pasaje, pero voy a leer desde el 29, el 28. Porque tengo 5 hermanos, dice el rico, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen,
¿Qué tienen que hacer, hermanos? Óiganlo. Es decir, el tema de la salvación tiene que ver con escuchar el mensaje de Dios a través de la predicación de la palabra. A Abraham le dice al rico: tus hermanos tienen para que escuchen la palabra de Dios. Si eso no los cambia, entonces nadie puede hacer nada por ellos. Aunque tú vengas de este lado y resucites y les hables, si en su vida no creen en el mensaje de la resurrección, no van a creer en nadie aunque tú vayas allá. Y fue lo que le pasó a los sacerdotes de Mateo 28, 11 y 12. Dice versículo 30, él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Jesús se levantó de los muertos, se mostró a ellos y tampoco creyeron, hermanos. Y eso es lo lamentable. Los sacerdotes de Mateo 28, 12 era gente religiosa, conocían la palabra de Dios. Sin embargo, cuando llegó a ellos el tema de la resurrección, no creyeron. Esta tarde Dios quiere concientizar nuestras vidas, que si nuestro corazón se endurece, el mensaje de la palabra de Dios difícilmente llegará a nuestra vida y cambiará nuestros corazones. Hermano, no es cambiar los métodos, no es implementar técnicas, el mensaje es el mismo. Jesús resucitó, y si eso no impacta tu vida, no hay nada que pueda hacer nadie por ti. Dice el texto 31: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Los principales sacerdotes de Mateo 28, 11 y 12 eran egoístas espiritualmente, ciegos espirituales, cerraron su corazón al mensaje de la resurrección de Jesús. Usted y yo, a lo largo de nuestra vida en esta tierra, hemos recibido ese mensaje, y a Dios gracias que hemos doblado nuestro corazón al mensaje de Jesús. Pero muchos no lo harán, hermano. Vamos a volver a Mateo 28, versículo 12. Dice el versículo 12: y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Sabe que el mensaje de la resurrección de Jesús produjo sobresalto en los soldados, produjo temor, fueron confundidos? Pero ¿sabe qué? No hubo arrepentimiento en ellos. Y es ahí donde Dios quiere hablar esta tarde a la iglesia. Puede que nos impacte el mensaje del evangelio. Puede que el mensaje del evangelio a la gente la lleve a tener temor de Dios. Puede que el mensaje del evangelio sea tan fuerte que los estremezca, pero no se arrepienten. Y eso es lo triste. No solamente es que el mensaje del evangelio llegue al corazón y sientas muy bonito que Dios te habla. Si no hay arrepentimiento en tu vida, no hay salvación, no hay vida eterna. Ni los soldados, que eran incrédulos, ni tampoco los religiosos se arrepintieron. Fueron impactados, fueron confrontados, pero nunca se arrepintieron, hermanos. Versículo 12: y reunidos con los ancianos, es decir, los soldados con los ancianos, y habido consejo, es decir, con el Sanedrín, dieron mucho dinero a los soldados. La reacción de los ancianos y el Sanedrín fue rápida. ¿Y sabe cuál fue, hermanos? Sobornar a los soldados. Lejos de arrepentirse, prefirieron pagar sus culpas con dinero. Y eso es triste, porque al final esta gente que tuvo enfrente el mensaje del evangelio, al final murieron y no aprovecharon la oportunidad que tuvieron frente a ellos, que es el mensaje de salvación. 3 puntos encontramos en el versículo 12, los cuales hicieron los ancianos con el Sanedrín. Número 1, ellos al recibir la noticia de la resurrección, lejos de arrepentirse, decidieron sobornar a los soldados. Número 2, también decidieron propagar una mentira.
acerca del cuerpo de Jesús que había sido robado. Y número 3, decidieron proteger a los soldados de represalias de Pilato. 3 cosas hicieron estos hombres, pero nunca se arrepintieron. Y esto es fuerte, hermanos. Esto es fuerte porque los soldados que nos registra la palabra de Dios fueron hombres que tuvieron a su alcance el mensaje del Evangelio, pero decidieron no aceptarlo. Dice el versículo 13, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Es una mentira, pero la gente prefiere vivir en su mentira que aceptar la verdad del Evangelio. Hay gente que se cree esa mentira. ¿Para qué voy al templo? Estoy mejor en mi casa. Y se quedan en casa. La gente prefiere vivir en sus mentiras, porque nadie en el mundo puede quitar la verdad de que Jesús resucitó. Usted y yo somos resultado de que Él resucitó de los muertos, hermano. Por eso estamos aquí. Estamos aquí porque somos una iglesia que se mantiene a lo largo de la historia y seguimos caminando con Él porque Él ha resucitado. Por eso estamos aquí. No somos un grupo de gente que pierde el tiempo. Estamos aquí porque nuestro Salvador ha resucitado y estamos en espera que cuando partamos de esta tierra estemos con Él por la eternidad. Pero la gente decidió en ese momento vivir una mentira. Versículo 13 dice: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Eso no fue lo que le dijeron en el versículo 11. Versículo 14, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Sabe que esto es lamentable y triste? Porque la gente prefiere vivir un engaño en su vida antes de aceptar el mensaje de salvación. Mucha de la gente que sabe de Jesús prefiere ahogar su vida en una mentira que aceptar el mensaje de salvación. No lo busque, pero dice 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo los ha enceguecido. Hay mucha gente que está ciega espiritualmente frente a la verdad inobjetable de la resurrección de Jesús. Versículo 14, el 15, y ellos, ¿qué hicieron, hermanos? Tomaron el dinero. Y así es la gente. Prefieren las cosas materiales, el bienestar temporal de esta tierra frívolo, que recibir el mensaje de resurrección. Estos soldados representan ese grupo de personas que prefieren el bienestar material por encima de la bendición de la eternidad, que es la gran mayoría. Recibieron el dinero. ¿Sabe que la palabra que encontramos ahí en el versículo 15, la palabra dinero hace referencia al mismo texto cuando Judas recibió y vendió por 10 miserables monedas de plata al maestro? Estos soldados no les va a alcanzar la eternidad para arrepentirse de haber rechazado el mensaje que tuvieron frente a ellos. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Por alguna razón, Mateo, el Evangelio, registra este hecho para recordarnos que aunque la gente rechace de que Jesús resucitó, lo cierto es que la tumba está vacía. No hay ningún rasgo de que Jesús está ahí. Él estuvo muerto por 3 días, pero resucitó y Él vive por los siglos de los siglos. El último recurso fue el tema que le pusimos a la predicación, porque el último recurso fue la mentira. Pero ni la mentira puede ocultar la verdad de que Jesús reina por los siglos de los siglos. Esta tarde, cuando salgas de aquí, vayas a tu casa, en el corazón llévate este mensaje. Es mejor vivir en la verdad que en la mentira. Jesús está vivo y por eso usted y yo caminamos en el Evangelio. Tenemos fe y tenemos esperanza. Nos reunimos en este lugar porque nuestro Dios nos habla y esta tarde Dios nos recuerda que ni la mentira puede estar por encima de la verdad.